En este video te voy a mostrar cómo con un cliente que trabaja para MetLife Chile pasamos de 2.500 a 4.000 dólares, literalmente, perdón, de 2.000 a 4.500 dólares literalmente en el primer mes de servicio. Pero bien, me presento y te digo quién soy antes de revelarte cómo hicimos, cómo fue el paso a paso del punto en el que estaba, qué fue lo que cambiamos y cuál fue el resultado que obtuvimos más allá del dinero. Bien, mi nombre es Luciano Mariani, ya hace más de 2 años que trabajo con asesores financieros y brokers de seguros en prácticamente toda Latinoamérica y España incluido. Bien, y estos 2 años hemos testeado infinitas cosas en distintos sistemas, todo lo que tenga que ver con adquisición, procesos de venta, funnels, nutrición, seguimientos automatizados, LinkedIn en frío, llamadas en frío. Hemos probado absolutamente todo y realmente hoy el servicio que estamos ofreciendo y el que fue precisamente con el que le dimos estos resultados a este cliente que te voy a mencionar ahora, fue literalmente el que más resultados le da a nuestros clientes y el que más nos ha dado a nosotros en estos 2 años. Así que realmente esto que te voy a mostrar es algo que vale muchísimo y sobre todo para vos que posiblemente estés pasando por una situación similar a la que te voy a contar este cliente, vas a entender cuál es la solución adecuada al desafío que estás enfrentando en vida. Así que quédate y mira el video. Pero antes de ya empezar a entrar en la parte específica de lo que sería el análisis del cliente, quiero comentarte algo súper importante. Bien, los resultados que obtuvo este cliente los podrías obtener tranquilamente vos. Realmente nosotros no inventamos la rueda, realmente nosotros no estamos haciendo nada loco que no exista, simplemente que lo que ya sabemos que funciona lo hacemos excelentemente bien. Eso es algo que vos también puedes replicar, no importa el punto inicial en el que estés. Bien, así que dicho esto, ahora sí, iniciamos con el video. Bien, de 2.000 dólares a 4.500 dólares al mes en los primeros 30 días. Esto literalmente fue uno de los mejores casos que tuvimos por una cuestión de que el cliente me pidió confidencialidad, no puedo revelar su nombre. Sí, como dije, trabaja en Chile, en MetLife Chile, perdón, y me dio permiso a comentar su caso sin obviamente mostrar su rostro. Entonces, bien, les voy a dar un poco de contexto. Este cliente, vamos a llamarle Pepe para hacerlo simple. Bien, Pepe lo que me dijo es, básicamente, definimos quién fue su cliente ideal, o sea, hicimos un paneo general. La situación en la que él estaba antes de empezar a, a trabajar con nosotros fue, literalmente, trabajar con profesionales de alto ingreso. No había definido mucho más que eso, bien. Los productos principales que vendían eran los seguros de vida con ahorro y seguros de ahorro, como también seguros de vida solos, bien. Tenía trabajar con clientes que tenían aportes mensuales superiores a los 500 dólares y estaba facturando aproximadamente unos 2.000 dólares al mes. Y la fuente de clientes venía prácticamente y exclusivamente de referidos. Alguna que otra persona venía de algún contacto de LinkedIn, pero normalmente esas personas no eran las que se terminaban cerrando finalmente. Entonces, este señor Pepe, bien, tenía un close rate cuando vio con nosotros del 30% y cerraba aproximadamente unas 6 ventas al mes. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía 12 reuniones al mes, por ende unas 3 reuniones aproximadamente a la semana. Si vos te pones a pensar en lo que es el promedio del mercado, no está nada mal, pero el problema no estaba en eso en realidad, porque un 30% sigue siendo un número promedio dentro del mercado, un poco bajo para lo que es referidos, pero sigue siendo un número promedio en el mercado. Pero como yo pongo acá, el problema principal es que realmente no te estaba teniendo volumen, porque si esa persona hubiese tenido el triple de reuniones, literalmente hubiese sido mucho más sencillo. Entonces, literalmente él no podía escalar porque dependía exclusivamente de que alguien lo recomendara para conseguir reuniones. Lo cual, al final, como él no podía controlar ese resultado, se le dificultó muchísimo. Entonces, lo que nosotros diagnosticamos y lo que nos dimos cuenta que estaba roto, como te pongo acá, cuando entro en un caso en proceso de análisis, lo primero que hago es identificar el cuello de botella real. Muchas veces muchos clientes tienen distintas perspectivas realmente de cuál es un cuello de botella o cuál es lo que ellos piensan que es su cuello de botella. Bien, y la realidad es que en este caso, más allá de que esta persona
estaba teniendo un porcentaje de cierre relativamente promedio. En realidad lo principal que había que tocar era el volumen de calls, porque no podía estar teniendo 3 calls a la semana. La realidad es que era poco. Entonces, lo que nosotros vimos como problema número uno es que no tenía un sistema de adquisición de clientes, tipo cero sistema de adquisición de clientes. No tenía ni idea de las métricas, es decir, si yo le preguntaba cuánto era el costo por lead, costo por agenda, costo por cliente, media de show rate, no tenía ni idea. El problema número 3 que encontramos fue que literalmente tenía una oferta genérica. O sea, eh, como le pasa a muchos asesores, como piensan que es un tipo de producto, lo venden así y listo y no lo adaptan a un tipo de cliente específico. Y el otro problema que tenía es que no tenía ningún sistema de filtrado ni de nutrición. Entonces le pasaba que algunos leads no se cerraban o le llegaban leads que eran curiosos, personas que realmente no tenían el poder de compra y le hicieron perder mucho tiempo y mucho dinero, gente que realmente nunca le iba a comprar y que mucha gente que eran potenciales clientes después no se presentaban a la reunión por este principal problema que era el proceso de nutrición. Bien, ¿qué es lo que nosotros hicimos y qué es lo que cambiamos y el por qué? Primero, nos anichamos mucho más, nos fuimos a ingenieros. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que ya directamente dentro de lo que eran profesionales que ganaban bien, nos fuimos a un segmento específico y la oferta la adaptamos pura y exclusivamente a ese tipo de cliente. Bien, ¿por qué ingenieros? Porque el perfil financiero es predecible, porque tienen una mentalidad orientada a datos, bien, porque tienen comunidades bien definidas y además tienen una alta afinidad con la planificación a largo plazo y que además muchos de ellos suelen tener familia. Bien, entonces, como yo te pongo acá, al acotar el mercado, el mensaje se volvió mucho más potente, los creativos fueron mucho más relevantes y la percepción de autoridad aumentó automáticamente. Bien, después, sistema de anuncios estáticos desde el día uno. Nosotros lo que hicimos para conseguir resultados rápidos y no tener que estar en procesos súper tediosos fue comenzar a invertir en pauta publicitaria, pero con anuncios que fuesen imágenes que nosotros mismos creamos a través de inteligencia artificial y que literalmente con la inversión que hizo sacó un ROAS por 3. Bien, porque literalmente él generó más o menos unos $2.500 en ventas, perdón, $3.000 en ventas nuevas y había invertido solamente $1.000 en anuncios, lo cual fue obviamente muy muy bueno. Después algo que implementamos que nos sirvió muchísimo fue una BCL corta de 5 minutos, es decir, este video o video sales later, como se le diría en inglés, que es básicamente ese video de nutrición que utilizamos post anuncio, pero en este caso encontramos que cumplió 3 funciones muy buenas. La parte de la conexión emocional, hablándole directamente a los dolores y al perfil psicológico de ese cliente. A nivel educativo, porque la persona entendía qué es lo que se iba a hacer dentro de la reunión y cómo se le iba a poder ayudar. Y el proceso de precalificación, donde se decían ciertas palabras y ciertas oraciones específicas que hacían que una persona que no fuese del nicho y que no fuese nuestro cliente ideal no se sintiera identificada. Después le sumamos un sistema de filtración post BCL para que una vez que la persona agendara bien, ya directamente o que ya fuera o quisiese ir a agendar, tuviese que pasar por un filtro de responder una serie de preguntas para eliminar aquellos leads que no cumplieran con lo que nosotros estábamos buscando. Después le implementamos también un sistema de nutrición previo a la llamada para que todas esas personas que pasaban, que agendaban, pasaban el filtro y agendaban la reunión, primero no se olvidaran de la reunión y se presentaran, y segundo fueran con la información necesaria para que el proceso de venta fuera más corto. O sea, muchos de estos casos, de estas reuniones que se cerraron nuevas, literalmente en vez de cerrarla en 2 llamadas, la cerraron en una, lo cual obviamente es una optimización de tiempo muchísimo mayor. Ahora, de cara a los números, bien, facturación mensual, antes estaba en $2.000, pasó a 4.500. Antes estaba teniendo 6 ventas por mes, logramos casi, o sea, duplicarles un poquito más, si logramos 13 ventas. Conseguimos un close rate mucho más alto, ya que al hecho de que se cerrara en una sola call leads que ya venían nutridos y filtrados, aumentó ese porcentaje de cierre. No dejamos de utilizar los referidos, pero sí le sumamos anuncios, lo cual hizo que se potenciara todo. Ahora sí ya sabíamos cuál era el costo por lead, el costo por agenda calificada era de $30. Entonces nos fue muy claro toda esa parte. Y después en el ROAS, bien, tuvo un por 3. En el show rate no podemos hacer una comparación, pero nosotros conseguimos aproximadamente un 80% de las llamadas que se presentaran. Bien, ¿y en cuánto tiempo lo logramos? Básicamente en un mes. Entonces, lo que significan estos números en la práctica. Pasar de $2.000 a $4.500 es más que duplicar, o
sea, es literalmente un incremento del 125% en la facturación, pero hay algo que es mucho más importante, que es como yo te pongo acá, y esto me gustaría hasta ponerlo en negrita, que es pasar de tener un negocio reactivo a un negocio proactivo, y eso es súper, súper clave, porque literalmente antes esta persona esperaba que le llegaran los referidos, estaba ahí buscando y demás, pero ahora simplemente se tiene que sentar, bien, a tener las reuniones, no tiene que estar perdiendo tiempo y energía en cosas que no lo valen. ¿Cuáles fueron los aprendizajes clave? Bien, primero que la especificidad vende más que la amplitud. Uno tiene que amplificarse una vez que ya tiene un nivel de autoridad muy grande. Bien, medir es poder. Sin tener números, vos nunca puedes mejorar. El pretrabajo de ventas multiplica el cierre. El hecho de nutrir, calificar y filtrar hace que tengas un mayor porcentaje de cierre porque los leads te llegan más preparados, más calientes y más filtrados. El filtrado protege tu tiempo y aumenta tu close rate, es lo que yo te acabo de decir acá. Literalmente el hecho de que vos no tengas que estar perdiendo la mitad de tus horas de reuniones con personas que no califican, hace que tengas muchas más horas para estar haciendo cosas otras cosas productivas, ya sean del negocio, ya sean de tu vida propia. Bien, y los sistemas escalan, las personas no. Algo que es importante de esto es que, en este caso, con este cliente que ahora vamos en el segundo mes de trabajo, ahora va a duplicar la inversión en anuncios, entonces ese sistema va a seguir escalando a medida que él siga poniendo dinero, lo cual es totalmente lógico, porque si de cada dólar sacas $3, ¿por qué no pondrías dinero en esa máquina si literalmente imprimís billetes? Y acá te dejo un pequeño resumen para que lo veas, pero bien, con esto quiero cerrar. Básicamente, sé que este caso te puede sonar hasta similar, porque posiblemente puedas estar pasando una situación muy parecida, ¿bien? O alguno de estos puntos debe haber resonado con vos muy seguramente. Entonces, si querés que veamos tu caso particular y si querés que te ayudemos a conseguir estos resultados en el primer mes de servicio, bien, te voy a dejar en el link de la descripción una agenda para que tomes una reunión directamente conmigo y podamos charlar de tu caso en particular. Así que nos estamos viendo y para el próximo video ya voy a tener más información.